Prospecto de un medicamento. Entender el prospecto de un medicamento. ¿Qué es el prospecto? El prospecto es la información escrita que acompaña al medicamento, dirigida al consumidor o usuario. Mediante él se identifica al titular de la autorización y, en caso, al fabricante, se menciona su composición y se dan instrucciones para su administración, empleo y conservación, así como sus efectos adversos, interacciones, contradicciones. Así pues el prospecto siempre acompaña al medicamento y es conveniente conservarlo para poder acudir a él en caso de que nos surgiera cualquier duda. Asimismo, la comunicación con el médico es importante para conseguir el éxito con los tratamientos. El médico no puede adivinar lo que no le contamos, por lo que debemos informarle de cómo nos está funcionando el tratamiento. Es importante leer el prospecto del medicamento, aunque nos haya sido recetado por el médico, por un lado, porque en él tendremos por escrito, y a modo de recordatorio, la información que nos dio el médico, y por otro lado, porque en el caso de haber olvidado comentar al médico alguna alergia u otra información, en el prospecto encontraremos la información para saber si lo podemos utilizar o no. Aún así recuerda que siempre que acudimos al médico, es importante hacerle saber todos los medicamentos que utilizamos, así como alergias u otras enfermedades que se puedan tener, para que él pueda recetarnos el tratamiento más seguro para nuestro caso particular. El prospecto de un medicamento se encuentra estructurado en una serie de puntos. ¿Qué es y para qué se utiliza? Antes de tomar. ¿Cómo tomar? Posibles efectos adversos. Conservación. Apartado ¿qué es y para qué se utiliza? Información de la forma farmacéutica. Informa sobre los principios activos que lo componen y las situaciones o enfermedades en las que está autorizado su uso. Información de su actividad farmacológica. Se explica el grupo terapéutico al que pertenece el principio activo, así como su mecanismo de acción, es decir, cómo actúa sobre nuestro organismo para conseguir su actividad. Información sobre sus indicaciones. Se detallan aquellas enfermedades para las que se ha estudiado y está aprobado el uso del medicamento. Apartado antes de tomar. ¿Qué precauciones debo tener antes de tomarlo? Recoge los aspectos que hay que tener en cuenta antes de empezar el tratamiento, enfermedades en las que no se puede tomar, interacciones con otros medicamentos, toma conjunta con alimentos y bebidas como el alcohol. ¿Qué hacer en caso de embarazo, lactancia, conducción de maquinaria pesada, etc.? Dentro de este apartado encontramos varios puntos. 1. No tome si. Aquí se enumeran las contraindicaciones del medicamento, es decir, todos aquellos supuestos en los que no debe usarse el medicamento. 2. Tenga especial cuidado si. En este punto se dan advertencias y precauciones especiales de empleo. 3. Uso con alimentos y bebidas. Hay medicamentos que pueden ver modificada su absorción o eficacia si se toman junto con alimentos. Aquí se especifica si el medicamento puede tomarse con o sin alimentos y también especificaría si puede tomar bebidas alcohólicas. 4. Embarazo. En este punto se detallan las recomendaciones de uso en caso de embarazo. Por lo general suele estar desaconsejado el uso de medicamentos en mujeres embarazadas. En caso de embarazo lo aconsejable es consultar con el médico. 5. Lactancia. Aquí encontramos las recomendaciones de uso en mujeres lactantes. Muchos medicamentos pueden eliminarse a través de la leche materna, por lo que en esos casos se aconseja no dar lactancia materna mientras se esté utilizando el medicamento. 6. Conducción y uso de máquinas. Aquí se detalla si el uso del medicamento puede afectar a la capacidad para conducir vehículos u operar maquinaria. 7. Uso de otros medicamentos. En este apartado se detallan las posibles interacciones con otros medicamentos así como las recomendaciones a seguir en supuestos específicos para cada medicamento. Apartado como tomar, posología.
Se indica la vía de administración, la dosis o cantidad del medicamento a administrar en cada toma o la dosis en función de la edad o el peso. Se recoge la dosis en adultos y se detallan las especificaciones, si proceden, en niños, en pacientes de edad avanzada y otras situaciones clínicas que requieran individualizar la misma. Se indica qué hacer en caso de tomar más medicamento del que debe, si se olvida una toma o si se interrumpe un tratamiento crónico. Si estimamos que el medicamento nos hace poco efecto, o por el contrario más del que creemos necesario, lo que no deberemos hacer nunca es cambiar la dosis sin consultar previamente con el médico. Apartado Reacciones adversas. Se detallan las reacciones no deseadas que pueden producir el medicamento. Suelen clasificarse en muy frecuentes, frecuentes, poco frecuentes, raros, muy raros y de frecuencia desconocida. En todo caso, siempre que experimentes un efecto no deseado, tienes que consultar con el médico o el farmacéutico para que te indique qué hacer. El fin primordial de la farmacovigilancia es proporcionar de forma continuada la mejor información posible sobre la seguridad de los medicamentos, posibilitando así la adopción de las medidas oportunas y, de este modo, asegurar que los medicamentos disponibles en el mercado presenten una relación beneficio-riesgo favorable para la población en las condiciones de uso autorizadas. Apartado Conservación. ¿Cómo se conserva el medicamento? Detalla las condiciones para una correcta conservación del medicamento, temperatura, humedad, exposición al sol, etc. Se especifica la no utilización del medicamento después de la fecha de caducidad que figura en el envase como CAD. La fecha de caducidad corresponde al último día del mes que se indica. Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura, hay que depositarlos en el punto sigre de la farmacia. Aquí aparecerán detalladas las condiciones de conservación en que debe mantenerse cada medicamento. Hay medicamentos que precisarán temperaturas especiales. Es importante mantener las condiciones de temperatura y humedad recomendadas porque de lo contrario la fecha de caducidad del medicamento se verá alterada. Por supuesto se recuerda la importancia de mantener los medicamentos fuera del alcance de los niños. La automedicación es una práctica irresponsable. El médico debe determinar en cada caso el tratamiento más adecuado. La comunicación con el médico es importante y necesaria para lograr un buen resultado con los tratamientos. Información relacionada. Información adicional. Nombre de los principios activos, que son los responsables de la actividad del medicamento. Lista de excipientes que son todas sustancias sin actividad farmacológica que facilita su dosificación y uso. Es obligatorio incluir la lista de excipientes, ya que pueden producir alergias o intolerancias. Caducidad y reciclaje. El motivo por el cual es importante revisar periódicamente los medicamentos que se encuentran en casa es que estos pueden causar daños indeseados. Guardando solo los necesarios, se reducen las posibilidades de riesgo. Información relacionada. Caducidad y reciclaje. El motivo por el cual es importante revisar periódicamente los medicamentos que se encuentran en casa es que estos pueden causar daños indeseados. Guardando solo los necesarios, se reducen las posibilidades de riesgo. Uso responsable de los medicamentos. Cada paciente ha de consultar previamente con su médico de cabecera el uso de un medicamento. De modo que sea una garantía para su salud y sea adecuado para el tratamiento de la dolencia. Conservación de los medicamentos. El 30% de las intoxicaciones infantiles se produce a causa de los medicamentos que atraen a los niños por su particular envasado. Uso racional de los antibióticos. El descubrimiento ocasional de la penicilina, hace unos 70 años, supuso todo un hito en la historia de la medicina que se concretó en una reducción importante de la mortalidad producida por las infecciones y con ello, un notable incremento de la esperanza de vida. Recomendaciones importantes sobre el uso de medicamentos.
Al adquirir el medicamento, es importante leer el prospecto para saber cuál es el modo de dosificación adecuada. Importancia del cumplimiento terapéutico. Es obligatorio seguir estrictamente las recomendaciones del médico a lo largo de un tratamiento, ya que de lo contrario se corre el riesgo de agravar la situación y aumentar así la posibilidad de un ingreso hospitalario. Peligros de la automedicación. La automedicación se define como el consumo de medicamentos sin la intervención de los profesionales de la salud. Prospecto de un medicamento. Entender el prospecto de un medicamento.